Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, se lo escucha bien. Ok, muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla para iniciar con la sesión del día de hoy. Con ustedes, bueno, con este grupo me quedé en el primer documento en LaTeX. Y en específico estábamos viendo el tema de escribiendo un archivo .text, ¿no? Que básicamente son unas reglas que les comentaba yo, que se tienen que seguir para poder escribir de manera satisfactoria un documento text y que el resultado, el compilar en el PDF, pues sea lo que nosotros esperamos. Les había comentado que existía una serie de símbolos, llamémoslo así, ¿no? Que estaban reservados y su uso era pues orientado a lo que viene a ser alguna funcionalidad en LaTeX, como entrar al modo matemático, agregar comentarios, entre otros. Habían estas tablas, la principal es esta de aquí, la segunda tabla, donde se indica cuáles son los signos justamente reservados y cómo podía yo colocarlos. Por ejemplo, el símbolo de dólar, símbolo de porcentaje, yo podía colocarlos utilizando la barrita antes, ¿no? Es decir, el símbolo, pero como si fuera un comando. Bien. Tarden un minutito, por favor, para colocarme mis lentes. Entonces, ahora lo que veremos es este documento que ya hemos creado, ¿no? Que tiene los elementos básicos de un documento en LaTeX. En el preámbulo, que era todo aquello que estaba antes del begin document, ¿no? Una de la parte principal era cargar una document class relevante con el comando document class, ¿no? En este caso es reporte, y cargar los paquetes necesarios con sus respectivas opciones utilizando el comando usePackage. UsePackage Lipsum, carga el paquete Lipsum. UsePackage Babel, carga el paquete Babel, y con estas opciones, Spanish, México y ex-no shorthands. Luego, una vez iniciado el begin document, todo lo que yo escribía en el begin document se iba a reflejar de una u otra manera aquí, en el documento físico, ¿no? Entonces, por eso yo les comentaba, por ejemplo, de que si yo, por ejemplo, definía el título, por ejemplo, mi primer documento, el autor y la fecha, ¿no? Y yo recompilaba, no iba a generarse automáticamente la carátula. ¿Por qué? Porque solamente he configurado esas opciones. Todavía no le he dicho nada, no he cambiado nada en el begin document. Si yo no cambio nada entre los documentos, pues es obvio que no va a haber cambio en el resultado final, ¿no? Salvo que yo cambie aquí alguno de estos comandos. Configure, por ejemplo, cómo debería verse el chapter. Sí cambiaría la apariencia del documento final, a pesar de que yo no lo estoy modificando, que es un poco la idea de LaTeX, ¿no? Y luego habíamos hecho algunas pruebas, algunos, digamos, ejemplos de algunos caracteres especiales y también habíamos visto el tema de cómo LaTeX trabajaba con los espacios. Les había comentado que todos los espacios LaTeX los condensa en uno solo, ya sea varios apilados de manera horizontal o varios espacios de manera vertical. También les había indicado que una línea vacía indicaba fin de párrafo y por lo tanto iniciaba un nuevo párrafo y esa era la manera correcta de finalizar los párrafos y que no debían utilizar la doble barra, que era el salto de línea, para tratar de forzar pues el inicio de un nuevo párrafo o el clásico dejar una línea entre dos párrafos, que habían mejores formas que hacerlo en LaTeX. Bien. También les enseñé sobre comandos de espaciado, dos en específico, el VSpace y el HSpace, que me sirven para colocar espacios verticales, como su nombre indica, VSpace, vertical space, u horizontales, con HSpace, ¿no? Horizontal space. Yo le indicaba ahí una medida con sus respectivas unidades, 2 centímetros, milímetros, puntos, entre otros. Bien. Entonces, de esa manera yo puedo, pues, empezar a escribir tranquilamente mi
documento y tienen, por favor, que familiarizarse. Por ejemplo, ¿por qué esto de aquí utiliza nuestro hashtag Hola Mundo, que está escrito en varias líneas? ¿Por qué lo coloca en una sola oración? Muy simple. Porque cada línea lo interpreta como un espacio. Utiliza espacio, nuestro espacio, hashtag espacio, Hola Mundo. En ese caso hay una línea vacía, ¿no? Que viene a ser un fin de párrafo, y luego coloca muchas más líneas vacías. Pero como todavía no había iniciado ningún nuevo párrafo, pues no tienen efecto y por lo tanto no va a agregar ningún espacio adicional. Luego ya empieza a escribir hola, y eso aparece en un nuevo párrafo, hola. Luego inserta un nuevo párrafo, me, y aparece con un párrafo abajo, ¿no? Ten en cuenta que en LaTeX la unidad básica no son las líneas, son los párrafos, ¿ok? Los párrafos son generalmente lo que nosotros tratamos digamos, de trabajar. Así que no hay mucha lógica en tratar de entender un documento compuesto, o sea, a la hora de redactarlo, como si hubiera estado, digamos, fabricado a partir de varias líneas, sino de párrafos, que es la unidad funcional en LaTeX. Bien, no sé si hay alguna duda de esto, alguna inquietud que tengan, tal vez. Sé que somos varios aquí. Ya estamos, por ejemplo, Dirson, Cristian, Elías, Fabián, Félix, Jorge, Karen, Marita, Paul, Walter. Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que tal vez no le haya quedado claro de cómo LaTeX procesa el archivo .text, es decir, cómo interpreta las reglas que yo le doy, entonces puedo aprovechar para hacer las preguntas ahora. Ninguna, creo que por el momento, ingeniero. Podemos proseguir nomás. Perfecto. Pues continuemos. Les comentaba que lo principal es saber escribir párrafos, que es lo que hemos aprendido ahorita, ¿no? ¿Cómo inicia un párrafo? Empiezo a escribir texto, nada más. Automáticamente se inicia el párrafo. ¿Cómo termina el párrafo? Dejo una línea en blanco. LaTeX automáticamente se va a encargar de ordenar. Paul, hasta ahora sin ponerlas en práctica y solo de verlas parecen sencillas. En realidad sí son sencillas. Y una vez empiecen a ustedes a escribir sus documentos, tal vez al inicio se les va a olvidar, pero verifican la tabla, entienden, ok. Y simplemente corrigen, cambiando, por ejemplo, aquí yo había añadido, por ejemplo, la barrita de aquí y demás, ¿no? Y luego se les va a hacer muy fácil entenderlo. Además, también la ventaja, por ejemplo, aquí en Overleaf, es que si yo no coloco esto, me lo marca como comentario. Entonces es fácil identificar que yo me estoy olvidando de algo. Dígame, Cristian. Ingeniero, disculpe, veo que pone el comando backspace para separarlo, ¿verdad? Pero no hay alguna forma de que todo el documento ponerlo antes en el preámbulo para que todo el documento ya haga el espacio automático. Por supuesto, esos espacios son espacios manuales que, como les indicaba cuando les enseñé esos espacios, ustedes no deberían tratar de agregarlos a cada rato. O sea, por ejemplo, algo que es muy común en Word o procesadores de texto, y no es porque Word no lo permita automatizar, pero que es, por ejemplo, que escriben, este es mi primer párrafo, ¿no? Y les piden, el espacio entre párrafos debe ser de una línea, y colocándole, este es mi segundo párrafo, ¿no? Entonces, manualmente están insertando el enter. Cuando tranquilamente, ustedes pueden simplemente lo mantienen todo junto y configuran el párrafo para tener el espaciado adecuado, ¿no? Por ejemplo, que el tamaño de sus líneas es aproximadamente 14, 12, con 14 hubieran obtenido un espaciado tal vez similar o incluso mayor, ¿no? En este caso sería, como yo tenía 8 originalmente, sería como que 20. Ahí está, ¿no? Entonces ustedes pueden fácilmente configurar e incluso pueden personalizar directamente los estilos para que se apliquen. LaTeX otorga una funcionalidad similar, más avanzada, que en este caso puede ser simplemente cargando un paquete. Pero como les comentaba, el tema del formato todavía no lo vamos a ver. Primero hay que armar la estructura, porque si no nos vamos a perder.
Entonces, el formato lo vemos todavía después de esto. Primero quiero enseñarles a armar un documento básico en LaTeX. Bien, habiendo escrito pues este documento ya inicial, ¿no? Vale la pena mencionarles que si yo agrego líneas de porcentaje al inicio, símbolo de porcentaje, agrego efectivamente lo que se conoce en LaTeX como comentarios. Entonces ese hola, que originalmente estaba aquí, ya desapareció. ¿Ven? Ahora si le agrego este otro porcentaje, también va a desaparecer ese primer párrafo y empezar con pingüino. Perdón, con oración. Yo puedo seleccionar varios. Voy a agregar también porque originalmente también está ahí. Yo puedo seleccionar varias líneas y un overleaf con control y el símbolo que es de la barrita, de la otra barrita, que la que no es invertida, sino este de aquí. En mi caso está al costado del bloc num, en el teclado numérico, ¿no? Hago con esto y automáticamente agrega líneas de comentario. Pues ahorita, por ejemplo, el documento resultante estaría vacío, ¿no? Entonces yo le pondría solamente este texto, que es lo único que aparecería porque el resto queda oculto. Como LaTeX no lo ve, porque, como les indico, son comentarios, efectivamente desaparece. Entonces, no, por ejemplo, si tienen un párrafo que no querían, o sea, que los rojos están como que volviendo a redactar y no quieren borrarlo porque hay algún dato importante, tal vez simplemente lo comentan y escriben y pueden ustedes iterar en diferentes formas de redactar ese párrafo nuevamente, pero conservando el original. Entonces, los comentarios es otra característica bastante útil en LaTeX que les va a permitir, pues, controlar qué aparece y qué no aparece. Bien, yo aquí he agregado, he comentado todas las líneas, como están apreciando ahí, y voy a empezar a explicarles el tema de la estructura en un documento en LaTeX. Primero, la mayoría de documentos suelen tener dos partes bien diferenciadas. Una carátula y luego el cuerpo de la obra. Una carátula incluso a veces se le puede añadir, pues, digamos, páginas previas en general, por ejemplo, la tabla de contenidos, la lista de figuras, lista de tablas, entre otras cosas, ¿no? Y luego lo que se conoce como el cuerpo de la obra. Nuevamente, insisto, LaTeX está muy orientado a lo que viene a ser la semántica y el contenido estructurado de manera lógica. Entonces, yo puedo en LaTeX implementar, por ejemplo, la división de capítulos, subsecciones, secciones, o lo que se conoce como títulos de nivel 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, utilizando LaTeX, ¿no? Primero vemos el tema de la página de título, porque, bueno, es el elemento más común que los documentos reciben. Yo puedo definir, y miren, voy a aprovechar que puedo añadir comentarios para colocar datos de la carátula para agregar comentarios. Por ejemplo, el título sería con el comando title, ¿no? En este caso vamos a ponerle mi primer documento miren cómo puedo utilizar el comando LaTeX para generar luego pues la versión estilizada de LaTeX, ¿no? Con la letrita más pequeña, la E más abajo, etc. Con el comando author yo puedo definir uno o varios autores. En este caso voy a poner uno solo, Manuel Merino. Y con el comando date yo le indico pues una fecha, que puede ser directamente una fecha de verdad o puede ser un texto cualquiera. En este caso voy a ponerle como fecha diciembre del 2024. Ya les había indicado que si yo compilo el documento, a ver, aquí me equivocaron algo, o por qué no me... Ah, es que borré el texto, pues está vacío, entonces el documento me da error. Ya voy a colocar ahí texto nada más. Si compilo el documento, pues se dan cuenta, lo único que muestra es el texto. Así que pues, y tiene sentido, porque no tengo nada más dentro del documento. Recuerden, esto es invisible. Lo único que va a tener mi documento es texto, independiente que yo haya configurado el título, el autor y la fecha. Para yo indicarle a LaTeX, quiero que coloque, digamos, mi página de título, yo utilizo el comando make title.
La página de título es predeterminada. Que tiene una apariencia, ahí la ven, predeterminada. ¿Y quién la define? La define la document class. Pero sí respeta el orden. Por ejemplo, se dan cuenta, aquí yo he colocado texto primero y después la página de título. Aquí está, pues, texto, make title. Si lo hubiera colocado al revés, primero el make title y después el texto, aparecería, pues, obviamente, primero la página de título y luego empieza el texto, ¿no? Si yo cambio el estilo, por ejemplo, en vez de report utilizo SCR report, cambia también la apariencia de la página de título, ¿ven? Porque SCR report tiene definido el título de otra manera, en este caso es de esta manera. Esto en negrita, los márgenes son un poquito diferentes, etc. Si yo lo cambio, por ejemplo, a book, o no más que a book, a artículo, la página de título ahora ya no ocupa toda una página sola, sino que es una pequeña sección. Ahí lo ven, ¿no? Si utilizo SCR article, la apariencia también es distinta. ¿Ven? Entonces, dependiendo de la clase que yo tenga, yo tengo una página de título automáticamente configurada. Aquí la pregunta que suele surgir es, ¿y yo no puedo modificar? Sí se puede modificar, o incluso mejor, tienes dos opciones. O tú mismo armarlo, tú colocar el logo que quieres colocar, tú colocar el espaciado, el negrita, el tamaño de letra, etcétera. Es decir, armar manualmente la página. O la otra opción que queda también es crearla en otro programa e importarla. Van a ver que una de las ventajas de LaTeX al entregar directamente un archivo PDF es que es muy fácil integrar otros documentos PDF, por ejemplo, como anexos. En un procesador de texto, por lo general, ¿cuál es la solución? Le tomo captura de pantalla y pongo la imagen, ¿no? O una solución incluso mejor es utilizo un editor de PDFs y uno de los PDF resultantes, ¿no? Exporto el Word a PDF, exporto mis anexos a PDF y lo uno todo. La ventaja de LaTeX es que automáticamente considera las páginas, ¿no? Es bien complicado, por ejemplo, en Word hacer lo siguiente, colocar un documento, luego colocar, por ejemplo, aquí el título anexos, colocar todos los anexos en PDF y luego recién colocar, por ejemplo, la página de bibliografía, porque tienes que manualmente modificar el número de páginas o dejar las páginas en blanco que luego vas a quitar con el editor de PDF. Aquí en LaTeX es bien sencillo, vamos a verlo. Pero eso todavía lo vamos a ver más adelante. Make Title, como les comento, es una solución rápida. Recuerden que LaTeX está pensado para dar soluciones rápidas. Si luego ustedes luego le dedican tiempo, pueden personalizar, pero por lo ideal, alguien que quiere directamente ponerse a escribir un artículo, no quiere ponerse a ver, ay, qué tamaño le voy a colocar, cómo va a estar centrado, simplemente está contento con el estilo más adecuado que haya, digamos, que elija la document case. Hay paquetes, por si acaso, también para personalizar esa página de título, ¿no? Pero de momento nos quedaremos, como les comento, con esta básica. Una cosa que suelen preguntar también es, ¿y qué pasa si mi documento, por ejemplo, es un artículo? O puede ser también tranquilamente un reporte, ¿no? Y en este caso son dos autores, ¿no? Imaginemos que este documento lo he elaborado yo en, digamos, apoyo con su compañero Fabián Inga. Entonces yo diría Manuel Merino and Fabián Inga. Manuel Merino, Fabián Inga, diciembre de 2024, y empieza mi texto. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa si tengo otro autor? Por ejemplo, vamos a ver otro de sus compañeros, sería tal vez Javier Sabino, ¿no? Javier Sabino. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque el comando author es el más personalizable en cierta forma. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero indicar que Manuel Merino es el autor
Fabián Inga es el coautor y Javier Sabino es el asesor o el editor. Vamos a colocar. Tengo diferentes opciones. Lo primero es voy a ordenar. Les dije que yo puedo colocar enters, ¿no? Para ordenar cómo aparece mi información. Miren, esto que yo estoy haciendo ahorita, ¿ok? Va a tener el mismo resultado. En este caso, la ventaja es que lo tengo cada uno en una línea separada, ¿no? El resultado no cambia. Pero miren, yo voy a añadirle doble barrita. Aquí sí tiene sentido iniciar no tiene sentido iniciar un nuevo párrafo, porque aquí sí estamos hablando de contenido que trabaja en líneas. No es el cuerpo del documento, son los autores. Entonces sí tiene sentido que hablemos de una nueva línea. Y por ejemplo, colocar que Manuel Merino es el autor principal, me imaginemos. Y efectivamente, lo colocará aquí, autor principal. Ahí lo tenemos. Por ejemplo, que Fabián Inga es vamos a ver, vamos a suponer que él es el asesor. Fabián Inga va a ser el asesor. Javier Sabino, por ejemplo, va a ser el editor. Entonces, ven la forma sencilla que yo tengo para poder, digamos, darle forma a esto, o el título. Ahora, si esto hubiera sido un reporte, por si acaso, lo mismo aplica. No hay ningún cambio en este caso. ¿Eh? Solo que cambia que ahora la página de título es verdaderamente una página entera. Adicionalmente, yo puedo añadirle notas. Por ejemplo, logo thanks. Miren cómo el comando está dentro. Hola, esta es una nota. Ese thanks aparecerá como una nota aquí y aparecerá aquí al pie de página. Y yo puedo añadir las que yo quiera. En este caso, por ejemplo, voy a añadir la misma nota, pero quiero agregarle en la parte superior. Ahí está. Gino, Fabián Inga, Javier Sabino, todas las mismas notas. Yo, por ejemplo, abajo podría colocar los correos o las instituciones, ¿no? Las afiliaciones que le llamo. Miren que yo también puedo colocarle un enter, ¿verdad? Puedo colocarle un enter para que quede todo separado. Pero bien interesante lo que va a pasar. Miren, apareció un espacio que originalmente no estaba, ¿verdad? ¿Alguien puede levantar la mano y decirme por qué ha aparecido ese espacio? Justamente con lo que estábamos viendo las reglas a la hora de escribir un documento en text, o lo que se conoce como cómo el text trabaja o LaTeX trabaja con los espacios. ¿Alguien tiene idea, o escribirlo tal vez, o levantar la mano, intervenir y decirme de dónde creen que ha salido ese espacio? ¿Alguno, por favor? No importa que la idea sea correcta o incorrecta. Quiero ver más o menos, pues si de verdad me han dicho que han entendido lo anterior, al menos de una intuición o tal vez alguna teoría de dónde puede haber salido ese espacio. Recordemos que lo que he hecho simplemente es colocar un enter, un salto de línea entre el nombre y el comando thanks. Esto originalmente estaba así. Yo lo que he hecho era colocarle enter. ¿Alguien, por favor? Espacio vertical. ¿Cómo espacio vertical? ¿Podrías desarrollar mejor tu idea, Fabián? Como nadie comenta nada, vamos igual a comentar la razón. Yo al insertar un enter, recuerden que les dije que los saltos de línea para látex son espacios,
¿verdad? Son espacios. Entonces, justamente lo que hace eso, Manuel Merino, espacio, thanks. Aparece el 1. Noten que así yo hubiera borrado todo esto, miren, y lo coloco, porque alguien puede decir, son estos espacios iniciales, pero si lo borro todito eso, sigue colocando el espacio. Ese espacio no es de estos espacios iniciales. Incluso, miren, yo puedo darle una tabulación adicional ahí para que quede mucho más claro que le corresponde a cada uno. Y el espacio no aumentó ni nada, ya les dije, los espacios se colapsan en uno solo. Ese espacio es este de aquí, ese salto de línea. Entonces lo que yo tengo que hacer es que LaTeX no vea el salto de línea. ¿Y cómo es que yo oculto las cosas? Con un comentario. Al comentar, LaTeX no va a ver el salto de línea, aunque parezca medio raro, ¿no? ¿Ven? Y ya lo coloca junto. Entonces, una práctica que suelen hacer muchas personas es colocar símbolos de porcentaje al final de cada salto de línea. Cuando yo hago toda esa distribución, por ejemplo, suelen hacer esto, ¿no? Al final de cada línea colocan un pequeño símbolo de porcentaje. Y pegadito, noten cómo está todo pegado. Para que efectivamente aparezca junto. Ahí está. De esa manera tan sencilla yo puedo pues colocar lo que viene a ser diversos autores. ¿Hay aquí una duda o alguna inquietud que tengan? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Javier. Dígame. He estado editando tal y cual como usted lo está haciendo, y en la parte de comentario me salen asteriscos. Por ejemplo, Manuel Merino, asterisco, Fabián Inga, 2 asterisco, y Javier Sabino, 3 asterisco. En vez de números me salen asteriscos. Ok. Es probablemente porque estás utilizando reports. No estás utilizando report. Por ejemplo, artículo. Utiliza Estoy usando asteriscos. la clase artículo. Ujú. Así es. Artículo utiliza asteriscos. Ah, entiendo. Mientras que report utiliza números. Ujú. Ya. Ok, ingeniero, gracias. Hay otra forma, por ejemplo, en este caso, SCR artículo. Ellos utilizan también, mira, asteriscos. Pero SCR books, por ejemplo, a ver qué utilizan ellos. Dependiendo de la clase, como les comento, muchas de las cosas personalizadas también, mira, book es asteriscos. Y SCR report. Dependiendo de la clase, es que qué tipo de. Mira, las clases con SCR utilizan todos asteriscos. Pero la clase report o las clases básicas, ¿no? Las por defecto, cambian. Report, por ejemplo, utiliza 1, 2, 3. Book creo que también utiliza 1, 2, 3. Hay uno que utiliza incluso símbolos, es decir, asterisco, una daga, etc. Si en la clase artículo quisiera que me aparezcan números, Ya, eso también se puede hacer, pero tendría que explicarte primero cómo se redefinen algunos comandos en LaTeX y todavía no hemos llegado a esa parte, pero sí se puede hacer, ¿no? El cambiar lo que viene a ser cómo LaTeX muestra las notas, ¿no? ¿Por qué? Porque LaTeX lo que hace es colocar estos a partir de un comando. Entonces, si yo aprendo a redefinir cómo LaTeX utiliza ese comando, y eso tiene que ver, como les comento, con formato, yo puedo tranquilamente modificar, bueno, cómo lo muestra en el documento, ¿no? Ahora, a ver, hasta aquí, igual, ¿alguna otra duda aparte de eso?
¿Todo claro entonces? Incluso ahora la que pensando bien tu pregunta, incluso hay un paquete, si no me lo recuerdo, Kitlin, vamos a hacer una revisión rápida nada más. Tampoco para no desvirtuar tanto. Creo que Titan permitía modificar. Acá, por ejemplo, en la dice puedo cómo configurar el S. Por ejemplo, a ver, vamos a probar. Eh, Voy a utilizar el paquete Titlin, tengo que cargarlo. Y me dice que tengo que utilizar el comando tan smart series, por ejemplo, alf. Cambiaría que en vez de dar asteriscos, utilice alf. Perdón, A, B, C, D. Y si yo, por ejemplo, en vez de alf utilizo Arabic, debería ser 1, 2, 3. Ah, bueno, también es una alternativa. Bien, ahí está. Bueno, igual esto lo voy a comentar. Lo dejo como para que lo tengas de referencia. Pero volvimos entonces al tema del fans. Ya. Entonces, la página de título, entonces yo puedo personalizarla de esa manera, ¿no? Si no hay ninguna otra consulta respecto a la página de título, recuerden, esa es una página de título básica. Yo puedo ahora, voy a regresar a report, ver la otra parte de la estructura de un documento, que son sus secciones. Es decir, por ejemplo, partes, capítulos, etcétera. De acuerdo a lo que les he colocado aquí en la separada, notarán que existen 7 comandos de seccionado, ¿no? Y dependen obviamente de la clase que utilicemos. Si por si acaso ustedes utilizan otra clase de internet, puede que no los haya definido estos. Pero las clases básicas y las clases de CommScript utilizan part, chapter, section, subsection, subsubsection, paragraph y subparagraph para hacer divisiones. La clase article vale la pena mencionar que no tiene el comando chapter. Un artículo no tiene capítulos. Y por lo tanto, pues no tiene sentido que exista ese comando. En este caso estoy trabajando en un reporte. Entonces yo podría, por ejemplo, miren, rápidamente colocar chapter, marco teórico. Luego otro chapter y colocar, ¿cómo se llama? ¿Qué sigue el marco? Metodología. Luego otro chapter que se llame desarrollo y resulta. O desarrollo nada más, ¿no? Chapter, discusión de resultados. Acabo de crear 4 capítulos rápidamente que LaTeX pues los va a formatear como corresponde. Les recuerdo, en LaTeX nos enfocamos primero en la estructura, porque lo más probable es que muchos estén preguntando si cómo hago para cambiar, deja mucho espacio, quiero quitarle, ¿no? Eso es formato. Si nos enfocamos, armamos bien la estructura del documento, luego implementando así una línea de código nada más o unas cuantas líneas de código, se puede configurar el capítulo para que tenga, digamos, el estilo que ustedes más les guste. Para hacer un rápido visualización, miren, en LaTeX avanzado, que es otro curso, ¿no?
Miren, yo he creado aquí, miren la estructura cómo está. Es un begin document, inicio el documento, un hola, luego le digo, inicio un capítulo llamado hola. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Es el mismo código. Lo que pasa es que yo aquí creé mi propio paquete, Space Chapters, donde he personalizado cada uno de esos capítulos, ¿no? He configurado su espacio y todo lo demás, incluso he configurado para que automáticamente busquen una imagen que se va a llamar IMG y el número de capítulo. El capítulo 1 va a utilizar esta imagen. El capítulo 2 va a utilizar esta de acá. El capítulo 3 va a utilizar esta de aquí. Y el capítulo 4 va a utilizar esta de acá. ¿Se dan cuenta? Todos esos, obviamente este fue como que para mí no se ve muy bien, pero esa es la idea detrás del látex. El documento que el autor escribe debería ser lo más básico y limpio de formato. El autor simplemente debería cargar los paquetes necesarios. El maquetador se tomó toda la chamba de configurar cómo se va a ver cada uno. Entonces, por eso yo les insisto. Si no, ustedes van a terminar copiando y pegando todo este código enorme cada vez que inicie un nuevo capítulo. Entonces, esa no es la idea en la tenemos que estar copiando y pegando código, sino personalizando para que los comandos hagan lo que nosotros queramos. Bien. Pues nuevamente, enfoquémonos en que estamos implementando la estructura básica, ¿no? En este capítulo 1, marco teórico. Olvidemos de momento del formato. Capítulo 2, metodología. Capítulo 3, desarrollo. Como yo les comentaba también, existe un nivel más abajo. Yo suelo dejar un pequeño, llamémosle, texto antes de los capítulos, antes de saltar directamente a la primera sección. Y en ese texto generalmente yo coloco pues lo que se conoce como una pequeña introducción al capítulo, ¿no? En este capítulo vamos a ver esto, o en ese capítulo vamos a aplicar la metodología descrita en el capítulo anterior, ¿no? Y yo recién paso a la section. Section viene a ser el nivel siguiente. Si capítulo es el nivel 1, section viene a ser el nivel 2. En este, por ejemplo, marco teórico, suele colocar antecedentes, ¿no? Otra section que suele haber es, por ejemplo, conceptos, imaginemos. Aquí he creado dos secciones dentro del capítulo, ¿no? Pues tengo el capítulo 1, un texto de relleno que se generó con el comando libsum 13. Recuerden, libsum nada más ahorita me sirve a mí para tener relleno, para no estar manualmente tipeando. Ustedes no quiere decir que en sus documentos finales estén utilizando libsum. Y luego miren cómo automáticamente, perdón, se han generado las secciones correspondientes, antecedentes y conceptos. La numeración es automática. Si yo cambio de orden, imaginemos que está así y que además, miren, no solo eso, sino que ya tiene, pues, aquí tiene el ipsum del 1 al 2 y acá tal vez tiene el ipsum del 3 al 4. Cada uno tiene dos párrafos. Imagínense que tuviéramos dos párrafos llenos de texto ahí. Y luego me dijeron, uy, no, conceptos ponlo antes de antecedentes. En LaTeX simplemente hago esto, miren. Corto conceptos, lo copio antes que antecedentes, obviamente con su contenido, actualizo. Y automáticamente cambió la numeración, cambió todo. ¿No? Hasta aquí, ¿se entiende? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Por favor, que me comentan alguna cosa que desean que aclare. Bien, Fabián, todo claro. Javier, ¿qué tal? Cristian. Marita Lipsum es un comando que, como les lo decía hace un momento, simplemente me genera texto. Yo no voy a ponerme a escribir aquí ahorita porque vamos a perder un montón de tiempo o copiar y pegar todo ese texto, todos esos párrafos. Es texto de relleno. Simula texto que yo hubiera escrito ahí, un párrafo o dos párrafos que hubiera escrito ahí.
Para utilizarlo, yo he cargado el paquete libsum. Libsum genera texto de relleno. Yo no tengo que estar reescribiendo varios párrafos, simplemente le digo libsum 13 y me genera el párrafo 13. Libsum 1-2 me genera los párrafos del 1 al 2, en este caso 2 párrafos, ¿no? Aquí es 1, 2, ¿no? Libsum del 3 al 4, el 3 y el 4. Simplemente me sirve para eso. En sus documentos finales o fuera del curso, ustedes no tienen que colocar libsum, no tienen que ni siquiera cargar libsum, simplemente escriben, redactan ya su contenido. Como yo no tengo ahorita contenido y simplemente quiero enseñarles cómo estructurar un documento, pues utilizo libsum, ¿no? Listo. ¿Alguna otra duda, alguna inquietud que tengan? Por favor, cualquier duda tienen que hacerla antes de seguir avanzando. Sí, creo que todo claro, claro. El siguiente nivel son las subsecciones. Por ejemplo, en conceptos, yo puedo tener, y es más, aquí sí voy a colocar dos, voy a separar el ipsum en dos para tener subsection aquí y otro acá, subsection acá, ¿no? Conceptos, por ejemplo, podrían ser sobre energías renovables, el otro sobre sostenibilidad. Miren, section, subsection. Y las secciones automáticamente toman el número que les corresponde. 1.1.1 sobre energías renovables. 1.1.2 sobre sostenibilidad. Nuevamente, la ventaja que esto conlleva es que yo tranquilamente puedo cortar y pegar y cambiar el orden y automáticamente el LaTeX se encarga de la numeración y demás cosas. Preguntas que suelen surgir en estas alturas. No, a pesar de que les comento, olvídense del formato, olvídense del formato. ¿Puedo yo cambiar la numeración? ¿Puedo hacer que sea un número? ¿Puede ser que letras? ¿Puede ser que no esté numerada? ¿Puedo cambiar que sea negrita? ¿Puedo cambiar? Todo se puede cambiar, por supuesto. Pero eso es formato, ¿no? Ahorita nos enfocamos primero en la estructura lógica. Lo que pasa es que es bien difícil, después de tener trabajando bastante tiempo con procesadores de texto para crear documentos, olvidarse de eso. Entonces, incluso cuando uno está escribiendo el documento, ahí sobre la marcha está aplicando el formato. Esto va negrita, esto va acá, ¿no? LaTeX es al revés. Primero escribimos la estructura y luego se aplica el formato o usamos un paquete que ya viene con un formato o una document class que ya viene con un formato predefinido, adaptado a nuestras necesidades, ¿no? Bien, entonces hasta aquí creo que queda claro que utilizamos pues 3 niveles hasta el momento, ¿no? Chapter, section, subsection, ¿qué diría? Subsection. Por ejemplo, sobre sostenibilidad podemos hablar sobre diferentes aspectos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, subsection, sostenibilidad ambiental, subsection, sostenibilidad económica, o más que sostenibilidad, por ejemplo, lo que se conoce como viabilidad, ¿no? A ver, aquí qué pasó. Ya. Viabilidad técnica, perdón, viabilidad social. Y me he duplicado por alguna razón. Ya. A cada uno le voy a colocar pues un pequeño lipsum, ¿no? Nuevamente es con objetivo de tener texto. Un 13 aquí, por ejemplo, a este le voy a poner, por ejemplo, el 14, a este acá el 66, y a este de acá le voy a poner, por ejemplo, el 75. Recompilo y se implementará pues el siguiente nivel. ¿Necesito otro comando similar al lipsum? Pues sí, hay can lipsum, hay
Freestrom, hay un montón en realidad. El Blintex, ¿no? Son comandos que me generan texto de relleno. Yo utilizo Libsyn, ¿por qué? Porque es texto regular. Directamente tiene, pues, ya me he acostumbrado a los tamaños. Si yo, por ejemplo, solo quiero generar unas cuantas líneas, por ejemplo, de esta quiero generar solamente la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, hasta la octava oración. Yo le puedo decir Libsyn 3 de la 1 a la 8. Es decir, solamente me va a coger las primeras 8 oraciones. Entonces va a quedar aquí en mecenas la ciña. ¿Ven? Como yo me he acostumbrado a trabajar con Libsyn, pues yo utilizo Libsyn. Noten cómo viabilidad ambiental y viabilidad económica y técnica y social no tienen número. Nuevamente, esta es definición por defecto en LaTeX. Tiene unos mecanismos bien sencillos para implementar la numeración en diferentes niveles, LaTeX, por si acaso, que lo vamos a ver justamente después de terminar de ver todos los niveles. Pero, insisto, esto tiene que ver con la forma en que ya viene predefinido el formato. Pero igual se nota, pues, y se ve, incluso acá tenemos nuestra barra de navegación, pues, ¿no? Para seguir los diferentes partes. Esto principalmente es para navegar aquí en el código. Y si queremos navegar aquí en... Sí, dígame, creo que hay una consulta. Ese donde estamos trabajando el esquema, donde está marco teórico y todo eso, es como el índice, ¿no, ingeniero? O como podemos decirlo como el índice del informe o reporte. O, Exacto. Eso que la mayoría conoce como índice es la estructura, no es el contenido. ¿Cómo va a estar distribuido el contenido? ya. Justamente Ahora, lo que yo estoy implementando es el índice. Pero bueno, ya con contenido directo. Dígame, ¿cuál es su siguiente pregunta? la de donde está Mindtext, ahí, ¿cuál es la metodología de trabajo? Porque en el archivo que has abierto donde tenías en los capítulos, en el avanzado, llamamos así, que pudiste abrir en red, tenía ¿cuál es ¿Este? la método? Claro, ahí tenemos archivos de fotografías, Spy Charter. Entonces, ahí, ¿cuál es la mejor metodología de trabajo ahí, ¿no? Porque ahí creo que están colocados toda la estructura técnica, llamemos así, de esta programación, ¿no? Ah, no, esto de aquí simplemente, creo que lo vimos en la primera sesión, pero vuelvo a repetirlo para volver a familiarizarnos. Esto de aquí simplemente son los archivos, es como la carpeta. Es la carpeta del proyecto. Yo puedo crear más carpetas y ordenarlos, ¿no? Por ejemplo, yo podría haber creado aquí una carpeta llamada IMG. Ahí está la carpeta y llevo todas las imágenes a la carpeta IMG. Obviamente, si ahorita recompilo, no va a encontrar las imágenes, me va a dar error. ¿Ves? ¿Por qué pasa? Donde yo definí el comando de las imágenes, donde las está buscando, tengo que indicarle, por favor, búscalas en IMG barra y tengo que indicarles en el nuevo lugar donde las he ubicado. Incluso aquí parece que algunas no me está ubicándolas. ¿Y bajo su experiencia, cómo sugiere trabajar Y las ubico, ahí pero no sé cuando por qué no yo me está hago dando. un estudio, ¿no? En el caso mío, yo hago estudios. Ya. Entonces, Eh, ¿cuál es la ¿Cómo metodología? ordenarlo se refiere? Claro, como por si trabajo como carpeta tal, la carátula en un código aparte, o no sé, ¿no? O sea, esto del índice también para que aparezca seguramente será un código aparte, en otra carpeta imágenes, tablas, ¿no? ¿Cuál es, bajo su experiencia como usuario de LaTeX, cuál es la mejor forma de trabajar ahí, por decir en este caso un estudio, ¿no? O un informe? Ya. Lo que yo sugiero, justamente lo que iba a explicar ahorita,
es ordenarlo en carpetas. Por ejemplo, vamos a rápidamente, ya hasta ahorita hemos visto algunos comandos, todavía no hemos visto todos, pero funcionan muy similar, ¿no? Eventualmente se darán cuenta, bueno, aquí yo, por ejemplo, utilizo Libsum, que simplemente son textos. Y un ratito para contestar la pregunta de qué diferencias son los números de Paul, ¿no? Bueno, Karen, ella lo mismo, ¿no? Está perfecto, muchas gracias, Karen. Son diferentes, el número de párrafo. Yo, por ejemplo, el primer número indica, entre broches es el número de párrafo. Si le indico Libsum 1, es el primer párrafo. Libsum 2 es el segundo párrafo. Y siempre son los mismos. Es decir, ya está predefinido cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3. A mí me gusta usar el Libsum 13, el Libsum 66, el Libsum 75, porque son Libsum cortitos. Si yo le doy un rango, por ejemplo, creo que acá lo hice, Libsum del 1 al 2, en antecedentes, colocará el Libsum 1, que es este Loren, es el primer Libsum, el segundo, que es el de aquí. Bien. Ahora, yo uso Libsum, así que es bien cortito, pero ya son 100 líneas de código. Si ustedes esto fuera de verdad texto, miren toda la cantidad de texto que hubieran tenido que estar redactando, si eso fuera contenido de verdad, ya se vuelve muy pesado estar trabajando y buscando, por ejemplo, dónde está justamente la parte que estás editando. Entonces aquí viene la facilidad de LaTeX para trabajar a nivel modular. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo crear, por ejemplo, una carpeta llamada caps, de capítulos, ¿no? O directamente ponerle capítulos, ¿no? Y entre esas carpetas, yo puedo crear cap 1 de capítulo 1 y voy a hacerlo primero con el primer capítulo. Voy a coger todo el contenido del primer capítulo, que es justamente todito esto de acá. Miren, todo, desde el header. Lo voy a quitar y lo voy a pegar en capítulo 1.txt. Ese archivo capítulo 1.txt no tiene preámbulos, dense cuenta, simplemente tiene el contenido del capítulo 1, ¿no? Chapter, libs, un section, en su caso tendría texto, puede tener imágenes, tablas, etc. Contenido nada más. Y luego en mi main.txt yo puedo reemplazarlo por un include, ¿no? Capítulos cap1. En ese caso es la carpeta, capítulos, y cap1 es el archivo. Puedo omitir el punto text. Si hago lo mismo con cada uno, por ejemplo, cap2, aquí era cap2, y también creo cap3, ¿no? Y a cada uno de estos, pues me llevo el contenido respectivo. Este es el capítulo 2, este vendría a ser el capítulo 3, este es el capítulo 4, y ese vendría a ser mi capítulo 4. Yo puedo luego reemplazar con include capítulo 2, capítulo. Y así sucesivamente. Capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. El resultado será el mismo, el documento va a seguir siendo igual. ¿Ven? Tiene los capítulos. La diferencia es que si yo quiero editar, por ejemplo, el capítulo 1, ya no edito este documento, edito directamente acá. Si quiero editar el capítulo 2, edito el documento del capítulo 2. Ya estoy modularizando. Entonces, ¿qué se suele hacer o qué suelo hacer yo? Trabajo con carpetas, los capítulos, y las imágenes las pongo en otra carpeta llamada imágenes, y así. Por ejemplo, si tú tienes reportes que se han sido generados tal vez con Python, o tal vez con algún software de geo, ¿cómo le llaman? Es donde, digamos, levantan coordenadas y levantan características topográficas, etcétera. Me genera reportes, yo los puedo guardar todos en una carpeta. Y esas carpetas las puedo dividir por fechas y luego jalarlos directamente de los archivos. En este caso estoy aprendiendo a jalar nada más archivos .text, es decir, de código texto. Pero luego vamos a ver que yo también puedo jalar imágenes, puedo jalar más, ¿no? Esto de aquí se conoce como modularizar un documento. Lo vuelvo modular. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo diferentes archivos, ¿no? En los cuales yo puedo trabajar. Include lo que hace es garantiza que mis elementos siempre empiecen con una nueva página. Hay una cosita que quería mostrarles algo hoy también aquí. Por ejemplo, dense cuenta como toda esta información correspondía a los títulos de la carátula, ¿verdad? Por ejemplo, estos son títulos, esto viene a ser autores, y esto vendría a ser como que la
fecha, ¿no? Fecha. Todo este contenido, por ejemplo, yo también podría quitarlo. Me llevo todos los datos de la carátula. Voy a colocar aquí simplemente carátula. No, voy a dejar el datos de carátula. Voy a quitar todo esto, me lo corto, incluido la fecha. Y en este caso, como estamos en el preámbulo, utilizo input. Input, por ejemplo, le voy a crear una carpeta llamada conf de configuración, carátula. Pues acá creo una carpeta llamada conf de configuración y creo un archivo llamado carátula. Ese archivo de carátula va a tener todos mis datos. En este caso, input lo que hace pues es directamente copiar y pegar el contenido. Por si acaso, input es la forma general para LaTeX para jalar contenido. Lo que hace es directamente va a buscar este archivo y su contenido lo copia y lo pega aquí. Entonces, lo que hace pues básicamente es coger lo que estaba acá y volver a ponerlo aquí, ¿no? Es prácticamente un reemplazo. Aquí yo también pude haber colocado en vez de include, input. Por si acaso. Y va a funcionar igual. La ventaja de utilizar include, miren, trabajar con include ahora, es que yo en el preámbulo configurar e incluir, por ejemplo. Utilizo el comando include only y pongo los nombres de los archivos que voy a insertar. Nada más. Por ejemplo, capítulo 1. Y también, por ejemplo, quiero que incluya el capítulo 2. Ahora, al establecer include only, solamente respetará los include que tengan estos archivos. En este caso, este y este. Como estos dos no cumplen esa regla, a pesar de que están en mi documento, no los va a incluir. Entonces, miren, yo tengo efectivamente capítulo 1, capítulo 2 y se acabó. Yo puedo haberle dicho incluso que sea el capítulo 1. Mira, primero, por lo general, lo que yo suelo hacer es sugerirles que incluyan todos, primero, obviamente, para que el LaTeX cargue en memoria cómo está distribuido. Y yo, por ejemplo, incluso puedo decirles, ¿sabes qué? Una vez ya lo compile todo completo, no me incluyas ni el capítulo 2 ni el capítulo 3 porque es como que el desarrollo solamente quiero que vean el 1 y el 4. Se lo resulta, los conceptos básicos y luego el resultado. La metodología y el desarrollo no quiero que lo lean. El capítulo 1 es marco teórico y el capítulo 4 discusión de resultados. Entonces le da a entender a la persona que está viendo un documento redactado. 3, 6. Se respeta la distribución. Es más, ya que estamos viendo esto, existe un comando para hacer una tabla de contenidos, que es Table of Contents. ¿No? Miren, voy ahorita a colocar para que al yo haber colocado pues todo, va a armar eventualmente todo el capítulo, ¿no? Y va a incluir mi tabla de contenidos, mi índice general automático. Pero si yo le digo, ¿sabes qué? El 2 y el 3 no los incluyas, sigue mostrando el que existen ese contenido, pero en mi documento básicamente vienen a estar redactados. Entonces yo conservo la estructura. Por ejemplo, imagínense que su documento diga referirse a la página tal, y estoy sacando y quitando, va a cambiar el número de página. No. Utilizando include e include only, yo puedo conservar la estructura general del documento y darle solo acceso, por así decirlo, o solamente presentar las páginas que yo le estoy dando permiso que vea. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una especie de pasar, digamos, material, así como les comento, redactado, en niveles de divulgación, por ejemplo, solamente quiero que vea él el marco teórico y la discusión de resultados. No quiero que vean mi metodología ni desarrollo porque tal vez ahí estoy hablando cosas que eventualmente quiero proteger por propiedad intelectual, por mediante patentes, porque voy a publicarlo en algún sitio, etcétera, y no quiero pues, que esa persona me lo revise todavía, ¿no? No quiero divulgarlo antes de tiempo. Yo puedo hacer eso. Imaginen que ustedes están escribiendo un libro y quieren crear una versión de su libro que solamente muestre algunos capítulos de prueba, ¿no? Que es algo bastante común en las editoriales. Pueden hacer esto de acá.
Van a ver, la persona que recibe el documento va a ver que tu libro tiene pues contenido, ¿no? Tiene todo un índice, todo desarrollado, puedes saber eventualmente qué páginas más o menos va a tener tu libro, pero tú solamente le das acceso a unos cuantos, ¿no? Entonces es una característica bien interesante y que se puede hacer fácilmente con la modularidad en LaTeX. No sé si se entendió, espero que sí. Hemos visto dos comandos para insertar. Sí, Import, sí entendí. que es copy-pega, e include, que es un copy-pega con algunas características adicionales, ¿no? Bien, ¿hay alguna duda de esto? Por favor, sé que puede generar dudas esto porque pues no es algo que se suele trabajar en documentos generados pues con procesadores de texto. Ahí sí directamente archivos por separado y luego los junto, ¿no? Aquí directamente ya estamos trabajando a un nivel de modularidad que pues me facilita bastantes tareas. Una de ellas es pues, primero, ubicarme en mi código porque esto puede generar código muy extenso, ¿no? Especialmente si el documento es extenso, es más fácil de ir directamente al capítulo que quiero editar en el código y lo edito. Y luego lo que les comentaba, ¿no? Que puedo darle acceso del documento final o puedo generar copias o versiones del documento final que estén como que censuradas o con partes como que se conoce como que ocultas, ¿no? Pero que a pesar de todo se conserva la cantidad de páginas, la numeración de las páginas, el índice y todo lo demás se va a conservar. Para que esto Ingeniero, funcione, tengo que una haber primero consulta. compilado el documento completo. Sí, dígame. Ahora se están manejando los archivos de forma con firma digital, ¿no? Ya. Entonces, en ese caso, ¿cómo se trabaja acá en LaTeX? Ya, mira, el tema de las firmas digitales, eso tiene que ver con el estándar PDF. LaTeX no va a permitir, obviamente, que ustedes firmen digitalmente desde el nivel de código. Al menos no hasta que yo tenga, hasta donde yo tengo conocimientos. Sé que hay otro tema, por ejemplo, que ahorita también está de moda, que es el tema de la accesibilidad. Ya hay esfuerzos por parte del equipo de desarrollo de LaTeX para implementar temas de accesibilidad, ¿no? Para que puedan ser, por ejemplo, los documentos de LaTeX sean leídos fácilmente por esos dispositivos, digamos, de asistencia auditiva, los famosos text-to-speech, etcétera. Pero el tema de firmas digitales, que tiene que ver con el tema de seguridad, no le corresponde a LaTeX. Entonces, eso tiene que verlo con el editor PDF con el que te hayas firmado. Eso ya es post-trabajo del documento. El documento va a ser generado en LaTeX tranquilamente, por ejemplo, el esquema de un contrato, pero luego de solicitar firmas y todo, ya se debe trabajar con alguna suite. En este caso, la más común es el Adobe, el Acrobat, ¿no? Que incluye ya, digamos, su implementación del tema de seguridad. Igual todavía no es 100% un estándar el tema de firmas digitales, o sea, hay diferentes formas de implementarlo y sé que al momento no es que todas coincidan, pero eso ya corresponde a qué haces con el documento después, ¿no? No corresponde a qué haces con el documento durante su creación. Fabián comenta que para un libro lleva muchas hojas y figuras, al compilarse se hace muy pesado, ya no conviene usar Overleaf. No, obviamente que no. Overleaf es ideal para, pues, aprender, para trabajos regulares de tamaño pequeño, mediano, ¿no? Que no sean muy pesados. Si tú ya estás trabajando con un documento muy extenso, que va a tener muchas figuras, muchas imágenes y demás, conviene mejor trabajarlo utilizando ¿cómo se llama? Un editor local. Es decir, instalar tu distribución Mictex, por ejemplo, o TextLive, cualquiera de los dos. Yo les enseñaba a instalar Mictex, o mejor dicho, la guía está pensada para hacer trabajando con Mictex, y un editor como TextStudio. Ahí ya puedes trabajar sin límite de tiempo. Ahora hay que tener en cuenta que siempre hay formas de optimizar. Por ejemplo, si tus gráficas son tal vez creadas con Python mediante las librerías estas de creación de tablas o reportes, etcétera. Si puedes exportarlas en PDF, siempre va a ser mucho mejor a que las incluyes como PNG o JPG, porque las figuras rasterizadas, las imágenes rasterizadas son más pesadas de procesar por látex. También conviene tener una versión, ¿no? Adecuada, no conviene tener pues, una figura de una resolución de 2000 por 3000 o altas resoluciones, cuando la figura real en el documento va a ocupar solamente un determinado tamaño, 6 centímetros, por ejemplo, de ancho.
conviene tener entonces para imágenes rasterizadas, ¿no? En PNG o JPG, una imagen a la resolución adecuada como se va a ver en el documento. Otra cosa que también conviene es trabajar así modularizado en diferentes capítulos e ir compilándolos de uno a uno. Es decir, utilizar include only para solamente el primer capítulo, compila, luego el segundo, compila, y así ir llenándolo de poco. De esa manera, como lo que se hace también en LaTeX es guardar una especie de copia, llamémoslo así, de cómo está distribuido el capítulo, etcétera, se va a hacer más fácil de las compilaciones subsiguientes. No sé si hay alguna otra duda, alguna inquietud que tengan respecto a esto. Ingeniero, en mi caso, Dígame, Javier. no estoy usando el overlay. Ya. Tengo el LaTeX instalado en mi computador y la última parte que he explicado sobre comprimir, ¿no? Capítulos. No encuentro una carpeta donde generarlo eso. En su caso, genera una carpeta, ¿no? De capítulos y dentro de ello hubo capítulo 1, 2, hasta el Text Studio, a ver, lo estoy abriendo. Se está trabajando directamente en este documento. La ventaja es que Text Studio no te pregunta dónde guardar, lo hace directamente en una carpeta temporal. Lo que tendrías que hacer tú es darle a guardar como, ¿no? Y ahí crear la carpeta que en la que vas a trabajar. Por ejemplo, en mi escritorio, ¿no? Crear mi nueva carpeta, que este va a ser mi documento en LaTeX. Por ejemplo, en este caso creo que lo tengo aquí, ¿sí? ¿No? Y ahí creo los archivos, ahí creo las carpetas. Otra cosa es que si yo, por ejemplo, utilizo aquí, miren, el comando input con barra archivo, al costado se ha creado un archivo conf archivo, ¿ven? Aquí en esta, digamos, barra de navegación. Si doy clic aquí, bueno, aquí no lo he guardado, así que probablemente me salga algún error, pero si yo le doy aquí, le hubiera dado clic aquí después de haber guardado, me va a preguntar, me dice, ese archivo no existe. ¿Deseas generarlo? Tú le das OK y no vuelve a preguntar. Y siempre que tú le des clic aquí, le va a generar automáticamente la carpeta y el archivo correcto. Entonces aquí en Text Studio conviene más bien primero crear el comando, colocar el comando y luego darle clic aquí para que automáticamente cree las carpetas y el archivo necesario. Ahora todo esto te colgo porque como lo estoy trabajando en una carpeta temporal, no sabe dónde buscar. No importa. Ya. Pero creo que se entendió, ¿no? Entonces sugiero que lo que hagas es guardar el archivo en una carpeta. Tú defines tu carpeta donde vas a empezar a guardar tus archivos de LaTeX. Y una carpeta por proyecto conviene tener, ¿no? En ese caso, por ejemplo, crea la carpeta documento 1 y ahí guardas el archivo main.txt o documento.txt o como quieras llamarle. Y dentro de esa carpeta creas, pues, las otras subcarpetas, la carpeta capítulos, etc. La otra solución que también tienes es, mira, en caso lo hayas implementado acá, que lo tengas aquí abierto, menú, descargar código fuente, y miren, ahí ya vienen con las carpetas creadas. Simplemente tendrías que descomprimir todo completo en algún lado. Y listo para que sigas trabajando. Me comentas, por favor, Javier, si eso soluciona tu inquietud, tu duda, o si deseas que te aclare alguna cosa adicional. ¿El input va después del main documento o antes? Va donde tú quieras copiar el contenido. Solo que, a ver, vamos a ver, eso también quería terminar de declararlo. Input es un comando que lo que hace es, abre el archivo que tú le has indicado, copia su contenido y lo pega exactamente donde está el comando input. Por ejemplo, input conf carátula, busca el archivo conf carátula, que es este de acá, copia su contenido y lo pega reemplazando pues esto, ¿no? Prácticamente quedaría copiar. Es como si el documento final que ve la fuera así.
¿sí? Lo pega exactamente donde va. ¿Ves? El input queda reemplazado por el contenido. Input solo hace copy y pega. Include no solamente hace copy y pega. Include también lo que hace es, primero, termina la página anterior. Miren, voy a hacerlo con un ejemplo. Voy a crear un documento, name.text se va a llamar. Aquí voy a colocar, por ejemplo, Manuel Merino. Mi nombre, ¿no? Miren, si yo lo hubiera colocado, hola, este es texto de prueba. Yo lo hubiera colocado aquí, input, name.text. Miren lo que va a pasar. Hola, este es un texto de prueba, Manuel Merino. Pero si en vez de input yo hubiera colocado include, ay, espera, vale aquí otra cosa. Y aparte también estuviese aquí en mi include only, pues también incluir, por ejemplo, name. Miren, lo incluye en una página nueva. Entonces, ¿qué está haciendo include? Include lo que hace es, aquí apareció el comando, ¿no? Include. Aquí donde está, termina la página. Es decir, termina de llenar con texto, perdón, con espacio en blanco. Termina la página. Inicia una nueva página. Coloca el contenido y cierra esa página. Entonces, si yo coloco más texto después, más texto, no va a aparecer aquí mismo, al costadito de Manuel Merino, sino que aparece aparte. Incluso, en todo caso, por así decirlo, garantiza que el contenido siempre aparezca en una nueva página aparte. Y que pues el contenido que sigue tampoco aparezca en las mismas páginas que ha generado include. Entonces, como include genera páginas, porque está abriendo, cerrando páginas, solo lo puedo utilizar include dentro del cuerpo del documento, es decir, después de begin document y antes de end document. Es lógica, porque en el preámbulo todavía no existen las páginas, todavía no he iniciado el documento, entonces no existen las páginas. Entonces no tiene sentido que yo utilice el comando include, porque voy a tratar de iniciar una nueva página y todavía no hemos empezado el documento, ¿no? Entonces ahí utilizo nada más input. En cambio, en el cuerpo del documento puedo utilizar tanto input como include. Tengan en cuenta que tienen diferentes funciones, ¿no? Uno simplemente copia y pega y queda, y el otro primero verifica que esté en la lista de archivos permitidos. Luego, inicia una nueva página, coloca el contenido, cierra la página, ¿no? Entonces, include hace algunas cosas adicionales. Bien, ¿se entendió? O alguna cosa que quede duda, pueda volver a aclarar, me comenta. Todo bien, ingeniero. Gracias. Listo, Fabio. Bien, vamos a tomar un pequeño receso, unos minutos, y regresamos 10:25, ¿les parece? Para... Ah, no, bueno, menos va a ser, porque ya creo que este es hasta las 10:30, creo aproximadamente. Pero bueno, vamos a tomar un pequeño receso y luego continuamos unos minutos más Hasta para las 11 terminar. vamos a las clases, Inge. Es lo que quería consultarles, porque Según lo que nos han enviado es de 9 a 11. sí, lo que iba a consultar también, porque por lo general yo hago 3 horas semanales, o sea, hora y media, pero no, si aquí es hasta las 11, normal, lo hacemos hasta las 11, pero va a cortarse el curso, porque obviamente son las... Sí, entonces es lo que quiero consultar bien. De 9 a 11 está. Es lo que voy a consultar bien porque creo, estimado Jorge, que ha sido error de Marino, la que configura el tema de las clases debería ser en realidad de 9 a 10:30. Pero bueno, Sí, voy a igual, cuando se cotizó, cuando sé qué. perdón, cuando hice la cotización del curso, a mí me indicaron que era de 9 a 10:30. Ujú. Ya cuando se creó el link del curso, allí apareció de 9 a 11, ¿no? No sé si habrá sido por error o cómo habrá sido. Claro, lo que me comenta Karen es lo mismo que me comentaron a mí. Me dijeron, no vamos a empezar ahora a 8:45, sino vamos a empezar a las 9. Y dije, ok, se mueve entonces hasta las 10:30. Bueno, un poco más porque siempre hay un pequeño receso, ¿no?
Pero igual, miren, para no afectarlos a ustedes, yo no tengo ningún problema y continuamos todavía más. Pero originalmente no deberían ser 7 semanas, deberían ser 8 semanas de 3 horas cada una, pues, porque son 24. Pero igual voy a consultar bien y en caso pues tengan que recuperar, no hay problema, yo les puedo esperar el tiempo, porque hasta el momento creo que, insisto, creo que es como dice Karen, ¿no? Pero Paul, lo que me comentas, no sé, pues ha habido ahí tal vez tal vez los chicos que está el resto pues pueden comentar mientras tenemos este pequeño receso como les han indicado ustedes. Igual yo me adapto al final de cuentas, ¿no? No hay problema. Entonces vamos a tener un pequeño receso, unos 10 minutitos, y regresamos pues para continuar con la sesión.
continuando. Bueno, de acuerdo a lo que acabo de revisar, mi escribió Valia me comentaba que era hasta las 10:30. En este caso sería como que 10:40 por el break de 10 minutos. Pero igual, va a revisar bien con la técnica, pues para ver si en teoría serían 7 semanas, pero tengo que entender, son 8 semanas de 3 horas cada una, 24 horas, de acuerdo a la programación original del curso, ¿no? Igual, si hay alguna inquietud de eso, lo conversan con la parte de soporte. Y en caso, pues, me indiquen que hay algún cambio que no me hayan avisado, pues yo lo programaría un poco para recuperar el tiempo. En este caso serían como que 20 minutos no dictados o media hora no dictados, ¿no? Bien, entonces, no sé si estamos todos listos para continuar. Me comentan. Hasta el momento lo que hemos visto es las secciones y el tema de modularizar el documento, ¿no? Hay diferencias entre input e include y vale la pena tenerlas bien en claro. Porque, por ejemplo, yo no podría utilizar un include aquí, porque como les comenté, include también agrega como que páginas o, digamos, manipula para que inicie una página nueva. Entonces, no tiene sentido hablar de páginas cuando estamos en el preámbulo. Ahora, bueno, voy a descomentar esto. Por si acaso, si no utilizan el comando include only, por defecto incluye todos, ¿no? Para no estar manualmente incluyendo cada nuevo documento que nosotros agreguemos. Bien. Entonces les comentaba también, porque de pasadita lo vi, existe el comando Table of Contents, ¿no? Que les va a permitir generar una tabla de contenidos, como la que están viendo en pantalla, un índice general, automáticamente, si es que ustedes han utilizado los comandos de chapter, section, subsection, paragraph y subparagraph para pues crearlos. Respecto a la tabla de contenidos y los comandos, vale la pena mencionar que tienen una característica bien interesante. A veces, por ejemplo, imaginemos que sea el título concepto sobre energía renovable y sostenibilidad ambiental. Imaginemos que ese sea el concepto, vamos a venir preliminares sobre, vamos a hacer que sea un texto largo, ¿no? Al recompilarlo, saldrá pues así, ¿no? Conceptos preliminares sobre energía renovable y sostenibilidad ambiental. Y así aparece pues aquí, conceptos preliminares sobre energía renovable y sostenibilidad ambiental. A veces cuando los títulos son muy largos, conviene tener un título largo, original, y el título corto, una versión resumida, llamémoslo así, ¿no? Donde ahorramos espacio. Útil cuando, por ejemplo, los títulos van a ir en la cabecera, como algunos libros lo hacen, o cuando voy a considerar que mi título es demasiado largo para mi tabla de contenidos. Aquí, por ejemplo. Yo en este caso puedo definir, miren cómo utilizo los corchetes porque es algo opcional, definir lo que se conoce como un título corto, que no, por si acaso no es obligatorio que sea más corto, puede ser más largo tranquilamente, pero así se le conoce título corto. El título corto o título alternativo, en este caso lo voy a definir como conceptos preliminares nada más, ¿no? Entonces, recompilo. Y el resultado que estamos viendo es, pues, que conceptos preliminares, ¿no? El título corto es utilizado en mi tabla de contenidos, mientras que el título largo se conserva en el documento original. Aquí voy a regresarlo al LaTeX porque otra vez está con el tema. Creo que en la clase pasada vimos la diferencia entre uno y otro. Miren aquí, energía lo estaba escribiendo de una manera rara. Ahora ya estás bien energía. Y ya está. Igual sigue funcionando, ¿no? Título corto. Por ejemplo, si esto fuera conceptos sobre energía renovable, yo puedo definir el título corto con que sea solo sobre energía renovable o energías renovables a secas.
¿Ven? Sobre energías renovables, y acá aparece conceptos sobre energías renovables. Es una característica bien útil, en mi opinión, porque también vamos a ver más adelante que también aplica para los títulos de las figuras, de las tablas. A veces los títulos de las figuras salen un título bien largo porque ahí hemos decidido añadir, aunque se desaconseja eso, los parámetros, ¿no? Alfa es igual a tal, alfa no sé qué, etcétera. Por ejemplo, imaginemos que sea resultados o tabla de resultados eh, para el ensayo número 1. Dos puntos, alfa es igual a tal valor, beta es igual a tal valor, lambda es igual a tal valor. Es un título bien largo. Que en la tabla de figuras, o la lista en la lista de figuras o lista de tablas, se ve bien largo. Entonces, esos comandos también vamos a ver que tienen un título corto. Este concepto de título corto, pues también aplica para esos. Y solamente a modo de ejemplo, voy a terminar de implementar paragraph, ¿no? Otro título más, con su respectivo libfun, y también un subparagraph, otro nivel más, con su respectivo libsum. Quiero que note cómo aparece por defecto. Al reemplazar el documento, marco teórico sobre sostenibilidad, viabilidad económica. Aquí está. Otro título y otro nivel más. Miren cómo aparece en un estilo llamado estilo running, que vamos a ver más adelante, que es donde el título aparece seguido del párrafo que en teoría continúa. Aquí aparecen en diferentes líneas, ¿verdad? En diferentes, digamos, viabilidad ambiental, termina el párrafo, que viene a ser el título, y luego empieza recién el párrafo, una nueva línea. Aquí lo continúa en la misma línea. Ese es digamos, el estilo por defecto para parágrafo y subparágrafo. Pero se puede cambiar, por si acaso. Otra cosa adicional que vale la pena mencionar es que siempre, a pesar de que no se vea, digamos, no esté numerado, sí hay una forma de identificar, ¿ven? Este no tiene sangrado, este sí la tiene, cuando estamos hablando de un nivel distinto. Ya para finalizar esto, vale la pena mencionarle, y eso lo vamos a seguir profundizando un poco más en las siguientes clases. En LaTeX, se dan cuenta, automáticamente lleva el control de la numeración, ¿verdad? El capítulo, automáticamente guarda el número de página. LaTeX tiene unas variables internas llamadas contadores, donde ahí lleva el conteo, por lo que se llama contadores, ¿no? De qué capítulo va, qué página va, qué nivel va, qué sección va, etc. Existen dos contadores muy particulares, que más que llevar el nivel o digamos el conteo de algo, me permiten configurar la apariencia. Esos contadores son secnumdep y tocdep. Vamos a editarlos acá en el principal. Esos contadores, miren, lo voy a colocar aquí. Vamos a colocarlo después de la carátula, ¿ok? Configuración de contadores para numeración. El comando setCounter cambia el valor de un contador cuyo nombre va aquí por el valor de acá. En este caso, por ejemplo, si yo cambio el contador de la página por 150, pero aquí ha habido un tema que se reinicia. Si por ejemplo, el cambio lo puse aquí después del capítulo 1, entonces el capítulo 1 va a llevar el conteo normal de las páginas. Pues después yo le digo, ¿sabes qué? Cambia el conteo de tu página. Ya no va a ser la página 4, sino va a ser la página 150. En cuenta, ya puedo modificar el valor de un contador. Pero no voy a usarlo ahorita para modificar el número de página o el número de capítulo. Lo voy a utilizar aquí en el preámbulo para configurar dos contadores. Uno es tocdep, que me controla hasta qué nivel aparece. Por defecto el valor es 2, pero por ejemplo si le pongo 5, me va a controlar hasta qué nivel me aparece en la tabla de contenidos. En este caso, con el valor de 5, me incluye hasta los párrafos. ¿Ven? Otro nivel más. Si yo le coloco, por ejemplo, 4,
solo lo incluirá hasta el nivel de otro título, que es párrafos. Si quiero nada más incluirlo hasta viabilidad ambiental, sería 3. Si quiero nada más que iniciarte hasta las subsecciones, sería 2. Si quiero nada más que conserve secciones, 1. Por si acaso, el resto sigue igual, sigue con la numeración igual y todo lo demás. Lo único que estoy controlando es cuáles aparecen y cuáles no. Y si le coloco 0, solamente incluirá capítulos. Por defecto el valor es 2. Y el otro contador que también me gustaría modificar es sec_num_dev, que es qué tantos niveles va a enumerar. De manera análoga, si coloco 5, va a enumerar hasta el otro nivel más, que es el subpárrafo. ¿Ven? Automáticamente le añadió la numeración. Si yo le coloco, por ejemplo, 0, solamente enumerará los capítulos. Capítulo 1, y el resto van a estar sin número. Pero se conserva por si acaso el nivel, miren. Sí, el mismo orden. Con 1 solamente enumerará las secciones. Capítulos y secciones. Sus secciones no las numera. Nuevamente, el valor por defecto es 2. Entonces, controlando esos dos contadores, es muy sencillo modificar lo que viene a ser la apariencia de mi documento a nivel de numeración, ¿no? Obviamente hay otras formas para cambiar, por ejemplo, el contenido, para cambiar el número, etcétera. Aquí, por ejemplo, donde está en... Creo que aquí fue. No. Creo que hay un documento. Aquí está. Por ejemplo, miren, más adelante en una de las clases vamos a ver cómo personalizar sus títulos para que se vean. Nuevamente, miren, el documento, mejor dicho, los capítulos, siguen con la misma estructura, ¿no? Paragraph, subsection y demás. Pero yo lo he personalizado para que tengan ese estilo. Un número, un color, ¿no? Incluso, mire, puedo añadirle que en vez de que sean secciones, diga cláusula. Que no solamente que coloque números, sino también texto automáticamente, etcétera. Incluso con algún estilo de efecto y color y demás. Eso lo vamos a ver todavía más adelante cuando aprendamos a aplicar formato. Ahorita lo importante para todos es que aprendamos primero a aplicar esta estructura. Una muy buena práctica podría ser descarguen, por ejemplo, una tesis cualquiera e implementen su índice utilizando esas estructuras. Utilicen Libsyn para el relleno, el texto relleno. No importa si no tienen que incluir ecuaciones y figuras porque todavía no lo hemos visto, pero practiquen cómo implementar una estructura en un documento en LaTeX. En la siguiente sesión vamos a seguir expandiendo, bueno, la siguiente semana sería, ¿no? Siguiendo expandiendo un poco lo que viene a ser esto. Vamos a aprender a crear capítulos anónimos, cómo añadir capítulos sin enumerar o secciones sin enumerar a la tabla de contenidos, para, por ejemplo, crear lo que se conoce como la introducción, las conclusiones y demás, que en teoría no deberían pues ir numeradas. Y también pues seguiremos estudiando el tema y a ver el tema de algunos comandos básicos para aplicar formato. Bueno, lo dejaremos aquí por el día de hoy, ¿no? Y no sé si hay alguna consulta o duda adicional que tengan. Karen, Jorge, Paul, Cristian, Fabián, Elías, Dirson, Ademir, Félix, Javier. Sube el archivo. ¿Qué archivo? Disculpa, Fabián. ¿Este? Todo bien, muchas gracias, Saúl. Fabián, por favor, me confirmas sobre qué archivo, porque... el video. El archivo ya está subido, me han indicado, pero igual voy a hacerle seguimiento. El archivo clase punto, igual creo que lo tengo en GitHub. Miren, para una vez compartirlo. Vamos a buscar. Bueno, este es un paquete. El que ha Una vez para... editado el doctor.
¿Cuál? El que ¿Este? estaba haciendo en línea, ajá, ese. Es el mismo del anterior, por si Ah, acaso. ya. Ahí igual lo copio y lo pego. Fabián. Ya. Ok, muchas Ahí gracias. El Ya. video se va a subir automáticamente, Saúl, y bueno, y este en teoría lo deben tener. Este es prácticamente la explicación también detallada de lo que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Bien, entonces dejamos ahí, mucho bien. Muchas gracias a todos y que tengan. El archivo está en la plataforma en la que les han dado acceso, pero déjenme ver rápidamente si puedo compartir un link. Creo que está acá. A ver, disculpa, Fabián, creo que tienes No te ahogan, ¿eh? Pero no lo tapes mucho como, o sea, en la chompa, pero en la camisa encima, pues. Ahí va Lucero. Ahí está, Marita. Por si acaso, el link de ese archivo. Y si te refieres al archivo del Overleaf, pues está en la plataforma Overleaf. Si te refieres al PDF, este de aquí, está en ese enlace. Buenas noches a todos. Ingeniero, no sé si tendrán más material. No, de momento es ese, nada más. Ya, no sé Los si documentos que hemos hecho en algún documento. clase, en caso si existe algún material adicional, se les va a ir subiendo a medida que avancemos el curso, ¿no? Ok, bien.